este capítulo. La semana pasada concluimos el capítulo 13 de la carta a los romanos y vamos a leer una porción de este capítulo y después vamos a ir estudiando un poquito ahí lo que dice, ¿sí? Entonces, Romanos 14 a partir del verso 1. Dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que no come no menosprecia, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Pero ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea, pues, vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Qué interesante este capítulo. Tenemos que recordar, para poder entenderlo de una manera pues más clara, que el apóstol Pablo le está escribiendo a una iglesia, la iglesia en Roma, una iglesia que ya hemos comentado anteriormente estaba compuesta por judíos y gentiles, y entonces había ese conflicto entre los judíos, que tenían muy arraigado todavía todo lo que era la ley que Dios les había dado, que les prohibía comer cerdo, por ejemplo, algún tipo de animal marino, no podían comer de todo lo que hay en el mar, sino solamente algunos de esos animales podían comer. Dios les había dado indicaciones muy precisas en cuanto a qué tipo de animales eran considerados inmundos y cuáles eran los animales que sí podían comer sin ningún problema. Entonces, para los judíos fue un choque muy fuerte el hecho de que el Señor Jesucristo viniera a cumplir la ley, es decir, que Él hiciera todo lo que la ley mandaba y lo hiciera de una manera perfecta, y que al mismo tiempo ese cumplimiento de la ley vino en alguna forma a abrogar muchas de esas leyes que tenían los judíos, porque esa ley, como lo hemos visto ya en algún momento aquí en los estudios, esa ley fue dada para que el hombre se diera cuenta que por sí mismo no puede llegar a Dios, no puede agradar a Dios por su propio esfuerzo, sino dependemos de la obra, en este caso del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo. Y entonces la ley, dice en una de las cartas del apóstol Pablo, fue un ayo o una guía. Un ayo es como un tutor,
como un mentor, como una niñera, un niñero, por decirlo así, porque un ayo es alguien que instruye a un niño y hasta cierto punto de su vida entonces ya lo deja para ahora que otra persona un poco más capacitada pueda seguirlo instruyendo. Entonces la Biblia dice que la ley fue un ayo o fue una guía, como les decía, un instructor que nos llevaba a Cristo, que nos apuntaba a Cristo. Por eso en algún momento también cuando estuvimos viendo ese tema de tras las huellas del Mesías, veíamos cómo en cada libro de la Biblia del Antiguo Testamento podíamos encontrar un camino que nos llevara al Señor Jesús, porque la ley nos guiaba, apuntaba al Señor Jesús. Recordemos, por ejemplo, que si uno compara la vida, vamos a decir, de José el Soñador, hemos comparado a José el Soñador que era pastor, que sus hermanos lo rechazaron, que fue quien de alguna manera su estancia en Egipto abrió la puerta para que su familia pudiera ser salva. En el caso del Señor Jesucristo, bueno, también lo conocemos como el gran pastor de las ovejas, sus hermanos lo rechazaron, por medio de su vida fue que trajo salvación a mucha gente. Es decir, hay comparaciones que podemos encontrar en el caso de José, pero podríamos mencionar en el caso de, por ejemplo, Jonás, ¿no? Cuando el Señor Jesús dice, señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, que así como estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el sepulcro. Ahí vemos una comparación, cómo la ley, conforme uno puede ir leyendo los libros del Antiguo Testamento, vamos a encontrar que apuntan al Señor Jesucristo. Y los judíos teniendo eso tan arraigado, algo que les costaba mucho dejar, porque la ley, como les digo, era solamente el reflector que iba a apuntar a Cristo, pero una vez que venía el Señor Jesús, entonces la ley tenía su cumplimiento. No es que ya nos sirva, no es que no tengamos que leer el Antiguo Testamento, pero ya no debemos de estar a la expectativa de lo que, como lo hacen los judíos, de seguir cumpliendo cada ceremonia, cada ritual, cada ofrenda, porque ya todo eso fue cumplido en el Señor Jesucristo. Pero ellos querían seguir guardando todas esas leyes en cuanto a la comida o incluso a los días, porque aquí en este pasaje que leímos habla de que uno hace caso del día y otro le parece que todos los días son iguales. Eso es muy posible que lo hagan referencia al sábado. Recordemos que los judíos tenían un celo muy grande por guardar el sábado, aunque ese celo a veces era a su modo, ¿no? A su conveniencia, lo manipulaban de la forma en que ellos les convenía, pero procuraban que se guardara el sábado. Y para los gentiles, es decir, para todos aquellos que no somos judíos, bueno, no hay mucho problema en que nos reunamos un sábado, un domingo, un miércoles. Para nosotros no le vemos una distinción en ese sentido. Los judíos sí, son muy celosos de guardar el sábado y que es el sábado el día que se pueden ellos reunir. Entonces, ese choque de ideas entre los judíos que tenían tan arraigada su ley y los gentiles que muchos de ellos ni conocían la ley de los judíos, pues les daba igual comer lo que fuera, y entonces los judíos los juzgaban o los criticaban por la forma en que ellos tenían de alimentación, que no había para ellos alguna restricción, por decirlo así, ellos comían lo que fuera. Y entonces, por eso es que el apóstol Pablo escribe en esta porción hablándole a estos dos grupos y les dice lo siguiente: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. No se trata de que un judío, por ejemplo, le hablara a un débil. Antes de continuar, vale la pena mencionar que un débil en la fe es una persona que tiene poco tiempo de haber creído en el Señor. Una persona así es considerado un débil en la fe, aquel que tiene tal vez 2, 3, 4 años de haberse convertido, y obviamente en esos 3 o 4 años no conoce todo lo que la Biblia enseña, no entiende todo lo que la Biblia comparte. Hay muchas cosas que todavía debe tener de dudas, de cuestionamientos en su corazón, pero se espera que con el pasar del tiempo vaya adquiriendo madurez y deje de ser un hermano débil en la fe. Entonces, para tener en cuenta eso, ¿no? Si alguien tiene, no sé, por decir 8, 9, 10 años conociendo del Señor y asistiendo a una iglesia, y esta persona es considerado un débil en la fe, bueno, hay algo ahí que no está bien, hay un desarrollo que no es el correcto. No sería un desarrollo correcto en lo humano, es decir, en lo natural, que un niño, un bebé que nace y pasa 1 año y 2, 3 años y 5 y 10 años y no camina y no habla y no nada, pues dice uno, algo está mal, tiene un problema
pequeño, no hay un desarrollo normal. Lo mismo pasa con los cristianos. Se espera que haya un desarrollo, que haya un crecimiento, que podamos ir madurando, avanzando en la forma en que nos parecemos al Señor Jesucristo. Eso es un débil en la fe, ¿sí? E insisto, es alguien que recién conoce, que tiene apenas un par de años de haber conocido al Señor. Entonces el apóstol le dice, recíbelo, es decir, háblale, acércate con un hermano débil en la fe, pero no para contender, no para que le digas, a ver, ¿y tú por qué si comes cerdo? ¿Y tú por qué si haces lo otro? ¿Que no ves que nosotros guardamos este día y no comemos tales alimentos y solamente podemos vestirnos de esta forma? Entonces había una contención, un choque, una especie de controversias, de debates, conflictos entre los judíos que tenían más conocimiento en cuanto a la ley con los hermanos débiles o novatos, por decirlo de alguna otra manera, aquellos que estaban recién conociendo y entonces pues traían muchas ideas que si bien no eran malas, como insisto, el comer cerdo, por poner un ejemplo, que no es un pecado, pero ellos, los judíos lo veían así. Recordemos que el Señor Jesús, solamente por mencionar este detalle, en algún momento dice que no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que entra a la boca, sino lo que sale de la boca. Y en algún momento uno de los evangelistas aclara, dice, esto lo dijo haciendo limpios todos los alimentos, es decir, puedes comer lo que sea. Claro, uno debe entender que hay alimentos que uno debe tener cuidado cuánto ingiere de esos alimentos, pero no hay una prohibición en cuanto a comer algún tipo de alimento, pero creo que hay también una responsabilidad de saber qué es lo que podemos comer en buena cantidad y qué es lo que debemos limitar nuestra ingesta, ¿no? Pero bueno, y en otra parte recordemos cuando el apóstol Pedro tiene aquella visión donde en una especie de lona, un lienzo, desciende del cielo y hay muchos animales, los que los judíos consideraban tanto limpios como inmundos, y entonces hay una voz que le dice, Pedro, mata y come. Y Pedro dice, no, yo nunca he comido algún animal inmundo. Y la respuesta que viene es, no llames inmundo lo que yo he santificado. Y aunque en ese momento la enseñanza que traía esa visión para el apóstol Pedro era más profunda, porque estaba hablando de que así como los judíos habían creído en el Mesías, ahora también los gentiles, a los cuales los mismos judíos, los judíos trataban como de gente inmunda, como gente a la que no se debían acercar. Y el apóstol Pedro después, cuando va a ver a este grupo de personas a la que es enviado, dice, ustedes saben cuán abominable es que un judío se junte con un gentil. Y yo creo que eso por ahí ha de haber tal vez causado algún conflicto. Imaginen que llegara una persona, no sé, de algún otro estado de la República o de algún otro país y nos dijera, ¿ustedes saben cuál denigrante es para un, no sé, vamos a decir, español, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Que dijera, ¿ustedes saben qué denigrante es para un español juntarse con los mexicanos? Como que diríamos, ah, pues gracias, ¿no? Por el comentario ahí un poco picante, pues algo así hizo el apóstol Pedro, ¿no? Pero nos muestra cómo había ese conflicto entre judíos y gentiles, y entonces, volviendo al lienzo, esa voz le dice, mata y come, y le dice, no, no llames inmundo lo que yo he santificado. Entonces vemos que ya no había una prohibición para comer, pero los judíos querían seguir aferrados a la ley e imponérsela también a los gentiles, y entonces el apóstol Pablo explicando cómo es que ya no importa los alimentos que ingieras, siempre y cuando, dice en una de las partes que acabamos de leer, tienes que dar gracias a Dios. Si comes, pues da gracias a Dios. Y si no comes, pues también da gracias a Dios si tú no comes de tal alimento. Pero es una convicción personal. No podemos, bajo ninguna circunstancia, imponer a la gente que coma o deje de comer ciertos alimentos. Aquí el apóstol Pablo es un conflicto que trató hace cerca de 2000 años. Desde entonces se daban ese tipo de situaciones en las que se enfocaban tanto en temas que no son ni siquiera secundarios. Yo creo que son por ahí del quinto orden o sexto orden, lo que uno pueda o no comer. Digo, no es algo que incluso se tendría que enseñar, ¿no? Tal vez como qué alimentos puede comer un cristiano y cuál no. Realmente no creo que fuera el caso dedicar un tiempo a ese tipo de enseñanzas, porque es algo que el mismo apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, ni el que no come es más, ni el que come es menos. En otras palabras, comer o no comer es intrascendente. No vas a ser mejor cristiano por comer o dejar de comer ciertas cosas.
y no vas a ser peor cristiano por comer o dejar de comer ciertas cosas, insisto, siempre y cuando uno tenga cuidado de aquello que uno come o bebe, ¿no? También en cuanto a la bebida. ¿Por qué? Porque si nosotros descuidamos nuestro cuerpo, el problema no es propiamente lo que comamos, sino la cantidad que comamos de X alimento y el perjuicio o el daño que puede causar a nuestro cuerpo. Y recordemos que el apóstol Pablo, nuevamente inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que este cuerpo que tenemos no es nuestro. Dios nos lo prestó, dice no es vuestro, es de Dios, y en este cuerpo habita el Espíritu Santo. Entonces debemos de cuidarnos lo mejor que podamos, ¿sí? Tenemos que tener ese cuidado en lo mejor que podamos, a nuestro alcance, a nuestras posibilidades, en lo que podamos nosotros adquirir alimentos que sean pues sanos y eso, bueno, está bien. Si no hay la economía tal vez para poder adquirir los alimentos, hoy se les llama, se me fue el nombre, pero bueno, que son así como que no son industrializados, ¿no? Que son más caseros, por decirlo de alguna forma, no es la palabra, pero ajá, algo así, es como mm, orgánicos, ¿no? Creo que esa es la palabra, orgánicos, es decir, orgánicos, ajá, que no están industrializados, sino que son productores pequeños, por decirlo así, que son los que hacen ese tipo de siembra y entonces son alimentos orgánicos y pero sabemos que pues son más caros que los alimentos que ya son industrializados. Entonces no todas las personas pueden adquirir constantemente ese tipo de alimentos y yo no veo que haya un pecado ahí, sino que como dice aquí el apóstol Pablo, lo que tú comas, agradecele a Dios. Y si no comes, bajo la circunstancia que sea, por una decisión personal o por cuestiones económicas o incluso por cuestiones de región, del lugar en el que te encuentres, si no hay un tipo de alimento en el lugar en el que tú estás, bueno, pues de todos modos da gracias a Dios. Recuerdo que hace un par de años, eh, mi mamá que está en la ciudad de Mérida, nos pidió que de aquí de Tlaxcala le lleváramos allá, no recuerdo si eran romeritos y nopales, creo que nos pidió nopales, romeritos, que de aquí le lleváramos allá a la ciudad de Mérida para hacer la cena de Navidad, ¿no? Y nosotros dijimos, ay no, híjoles, eso de estar cargando desde aquí los romeritos y los nopales, mejor los compramos allá en Mérida. No, mis hermanos, fue de verdad un triunfo encontrar los nopales, los romeritos también, pero sobre todo los nopales. Yo nunca me imaginé que en Mérida fuera tan difícil y no era por la fecha, de por sí entiendo que es muy complicado conseguir nopales allá en Yucatán y aquí, por ejemplo, en Tlaxcala, pues son muy relativamente fácil y además económicos, ¿no? De conseguir. Entonces habrá gente que no pueda comer nopales, que no tenga que ver ni con la economía ni con una decisión personal, sino porque tal vez en la región en la que está no es tan fácil conseguir ese tipo de alimento, no hay ningún problema. Esto es lo que tenemos que entender, lo que el apóstol Pablo está enseñando, entre otras cosas, es que son temas que realmente no valen la profundidad que a veces se les quiere dar, ¿no? Es decir, que se enfoque tanto en algo que pues es secundario. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo toca este tema? Porque los hermanos en Roma sí habían hecho de esto un tema de primer orden. Por eso les tiene que escribir. Si los hermanos en Roma se hubieran dado cuenta que era un tema secundario, terciario, de no sé qué orden, pues no les habría tenido que explicar en este pasaje la importancia o no que tiene comer o dejar de comer. Pero ellos lo habían hecho así, lo habían hecho casi como una doctrina principal y el apóstol tiene que decirles, miren, está bien que platiquen, que acepten, que integren a los débiles, pero no lo hagan para contender. No, los judíos tenían una característica que el Señor Jesucristo menciona y les dice, ustedes mueven cielo, mar y tierra para hacer un prosélito, es decir, para que alguien se convierta al judaísmo. Y una vez que se convierte, dice, lo hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Es decir, después de que ya era un judío, ahora tienes que cumplir esto y andas en pecado y eres un pecador. Había un juicio, había cargas que los judíos ponían sobre la gente y el Señor les dice, y ponen cargas que ni ustedes quieren mover con un solo dedo. Y muchas veces pasa eso también hoy en día y pasaba eso aquí en Roma. Los judíos ponían cargas o querían poner cargas sobre la gente que muchas veces ni ellos mismos llevaban. Y hoy pasan cosas así, ¿no?
todos tienen que ayunar como lo hace el líder, ¿no? Todos tienen que alimentarse como lo hace el líder. Todos tienen que dejar de comer esto como lo hace el líder. Si tú dejas de comer tal cosa, vas a tener más unción. Si tú comes este producto, entonces no vas a tener unción. No, para nada. La Biblia nunca enseña que la comida o la bebida esté directamente relacionada con mi comunión con Dios, insisto, bajo el orden establecido en cuanto a el cuidado que debemos tener de nuestro cuerpo, ¿sí? Si nosotros en lugar de tomar, por ejemplo, ¿no? Un refresco de vez en cuando y que nuestro líquido que tomemos comúnmente sea agua y principalmente agua natural, si nosotros volteamos ese orden y en lugar de tomar agua, estamos todos los días tomando refresco, va a producir algún daño en nuestro organismo. Entonces, ¿es malo tomarse un refresco? No. ¿Es malo sustituir el agua por el refresco? Sí, para nuestro organismo estamos dañando nuestro cuerpo y eso sí se convierte en un pecado porque no estoy cuidando el cuerpo que Dios me dio. Ahí es donde viene el problema. Entonces, nosotros bajo este entendido, no es que si dejo de comer o como tal cosa voy a ser más o menos ungido o va a afectar o alterar mi relación con Dios. Eso queda en un orden allá por allá de los últimos, ¿no? Que no es una situación de importancia, ¿sí? Entonces, miren, vamos a ver, vamos a seguir leyendo lo que dice aquí el apóstol Pablo, Romanos 14. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come, perdón, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Fíjense algo que es bien interesante. El apóstol dice, bueno, tú que eres judío y crees que el no comer ciertas cosas te hace estar mejor con Dios, bueno, ¿qué crees? Aquel que sí come, también Dios le ha recibido. Es decir, aquel que come, vamos a volver a poner el ejemplo del cerdo, pues Dios lo recibió. Es decir, no hubo un impedimento que Dios dijera, híjoles, te iba a adoptar como mi hijo, pero come cerdo. Y pues no se puede, ¿no? Tienes que dejar de comer esos alimentos y entonces sí podrás ser parte de mi familia. No, en ningún momento. No hay ningún problema si de alguna región del país o del mundo una de las comidas principales o un platillo regional es el cerdo, bueno, pues no hay ningún problema en que esa persona lo ingiera, ¿no? Entonces dice aquí el apóstol Pablo, y el que no come, no juzga al que come porque Dios le ha recibido con todo y lo que para los judíos podría haber sido un pecado o un defecto, e insisto, para los judíos, como el comer cerdo, dice Dios le ha recibido. Verso 4 dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Qué es lo que se refiere aquí el apóstol Pablo? ¿Por qué tienes tú que juzgar a un siervo del Señor? Y un siervo, no refiriéndome específicamente a que es pastor o líder, sino a cualquier hijo de Dios, que al mismo tiempo de ser hijos de Dios somos siervos, somos servidores de Dios en algún área en la que Dios nos haya llamado, pero le estaría diciendo, bueno, ¿tú por qué juzgas al criado ajeno o al siervo ajeno? Si su señor le permite hacer o dejar de hacer, ¿a ti qué? Es lo que estaría diciendo el apóstol Pablo. Si su amo le permite lo que está haciendo, ¿cuál es tu problema? ¿Por qué juzgas tú al criado ajeno? Entonces, aquí la idea que está tratando de expresar el apóstol Pablo es por qué juzgas a un hijo de Dios cuando Dios le ha permitido comer o dejar de comer conforme al trato que ellos puedan tener. Si nosotros decimos, Señor, ¿sabes qué? Yo quiero abstenerme de probar tal alimento o de ingerir tal bebida, bueno, es una situación entre Dios y yo. No es que yo tenga que o deba enseñar que nadie puede tomar, por ejemplo, Coca-Cola, ¿no? Volviendo al ejemplo anterior. Saben que, hermanos, a partir de hoy nadie de este grupo va a tomar Coca-Cola. Yo creo que el próximo domingo estaría yo solito porque casi la mayoría le gusta la Coca-Cola, ¿no? Bueno, es broma, a lo mejor muchos no toman Coca-Cola. Pero imagínense que pusiera yo ese tipo de requisitos o de condiciones, estaría mal, o sea, estaría excediendo el límite de autoridad que Dios me da. Dios me da una autoridad, sí. ¿Qué autoridad me da Dios? Bueno, lo que está en la palabra. Sí, yo tengo de parte de Dios la autoridad para decirles, hermanos,
debemos dejar de mentir. Si aquí hay alguien que es mentiroso, tiene que dejar la mentira. Esa es mi autoridad porque la Biblia enseña justamente lo mismo, no mentirás. Y Dios, como alguien aquí, que en mi caso que comparto la palabra, me da la autoridad para enseñar y poderles exhortar o recomendar que dejen la mentira. Pero no me da la autoridad para decir dejen la Coca-Cola. Eso no tengo yo esa autoridad porque no es algo que la Biblia me permita hacer. Sí a reconvenirles para que cuidemos nuestro cuerpo y dentro de ese cuidado está el tener en cuenta cuánta cantidad podemos ingerir de algún alimento. Eso sí, pero no prohibir. Eso ya no está dentro de la autoridad que Dios me ha dado, ¿sí? Entonces, aquí el apóstol está diciendo, bueno, si al final Dios le permite comer o no, ¿cuál es el problema tuyo? Porque es que tú estás juzgando al criado ajeno. Dice después, para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Es decir, al final, si realmente estuviera cometiendo un error, bueno, Dios es poderoso para hacerle ver ese error y entonces podrá estar firme. No se trata de juzgar, ay, el hermano, mira cómo y se toma su refresco y come carnitas y no sé qué. Bueno, si es que eso estuviera mal, el Señor se lo hará ver y entonces ese hermano dejará de hacer aquello que al Señor no le agrada y estará firme, como dice aquí el apóstol Pablo, ¿sí? Verso 5, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. Esto también se da por lo que les decía hace un ratito, los judíos eran muy estrictos en cuanto al sabbat o el día sábado y los gentiles pues les daba lo mismo guardar o no ese día de reposo, es decir, el sábado específicamente, y como en nuestra cultura, bueno, nosotros es el domingo el día que comúnmente nos reunimos en nuestra iglesia y no hay ningún problema. No porque los judíos enseñen que se tiene que adorar en sábado, se tiene que hacer ese día y exclusivamente ese día, ¿no? Para nosotros, como dice aquí el apóstol Pablo, uno dice que hay diferencia entre un día y a otro le parece que todos los días son iguales. En nuestro caso, en nuestra cultura, pues todos los días son iguales, en el sentido de que si hay alguien que por cuestión de su trabajo tiene que asistir el domingo a trabajar, pero él aparta un día en la semana para congregarse, para atender las cosas que son necesarias, vamos a suponer el jueves, ¿no? Bueno, está bien, tiene que él apartar un tiempo para el Señor, aunque por cuestiones de trabajo no pueda asistir los domingos a la iglesia. Aquí puedo no, como le decía hace un ratito, bueno, mira hermano, pues ora al Señor, dile que te ayude a encontrar un trabajo en el que puedas asistir los domingos, que es cuando viene la mayoría de los hermanos y estamos en convivencia, vamos a estar orando o que te muevan el horario en tu trabajo, son cosas que está bien, uno puede hacer esa observación, pero no puedo decirle al hermano, renuncia a tu trabajo, no, yo no puedo, no tengo esa autoridad. Imagínense que el hermano me hace caso y renuncia y luego no encuentra trabajo y anda padeciendo por un muy mal consejo. Esa no es la solución es vamos a orar y que el Señor pueda darte otro empleo antes que dejes que alguien te contacte, te ofrezca algo mejor o en su defecto que en ese trabajo te muevan el horario y puedas estar asistiendo a la iglesia. Entonces, cuidado con ese tipo de autoritarismo que se llega a dar en algunas iglesias donde se ordena casi, no tienes que hacer esto. Bueno, cuidado, no es una autoridad que Dios nos haya dado ni como quien enseña la palabra o ni como pastores o maestros o algún cargo que podamos tener, excede eso nuestra autoridad, ¿sí? Bueno, dice después en el verso 6, el que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Si algo vamos a hacer que sea para agradar al Señor, que sea para que nosotros estemos bien y únicamente nosotros. Insisto, no podemos meter en mi costal de convicciones a todos los hermanos, sobre todo cuando son convicciones personales. Si tengo convicciones en cuanto a la Biblia, que tenemos que leer la Biblia, que tenemos que orar, que tenemos que asistir a la iglesia, podemos eso enseñar a los hermanos. Pero yo no puedo enseñar a los hermanos que todos tenemos que dejar de asistir los domingos, por ejemplo, y ahora reunirnos los sábados porque dice la Biblia que los judíos se reunían en sábado. Bueno, pero aquí dice que
no hay ningún problema el día en el que tú te reúnas, no hay ningún inconveniente en ello. Entonces, si es una convicción mía, bueno, tengo que juntarme con hermanos que tengan esa misma convicción de reunirse los sábados y entonces sin problema, reúnanse los sábados y el domingo dedíquenlo a cualquier otra cosa. Pero no puedo señalar a los hermanos que se reúnen los domingos y diciendo ellos están en pecado, nosotros estamos bien. O al revés, los que nos reunimos en domingo no debemos decir, ay, esos son unos religiosos legalistas porque se reúnen en sábado. Allá ellos con el Señor, ellos se reúnen en sábado, para Dios se reúnen. Nosotros nos reunimos en domingo, para Dios nos reunimos. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. Si comemos, comemos para el Señor. Si no comemos, no comemos para el Señor. Pero tienen que ser convicciones personales y que no nos lleven a juzgar a los hermanos, que es lo que más adelante va a decir el apóstol Pablo. Dice en el verso 8, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué juzgamos? Sobre todo en cosas que, pues, insisto, son realmente intrascendentes, ¿no? Vale la pena también, y lo vamos a ver ya la otra semana, y ahorita nos queda poquito tiempo, pero el próximo martes, primeramente Dios, vamos a profundizar un poquito aquí cuando habla del juicio, porque hoy en día muchos, sobre todo en las redes sociales, se quejan, digámoslo así, muchos de que hay personas que exhiben a los falsos profetas o exhiben falsas enseñanzas o doctrinas erróneas y dicen, ay, la Biblia dice que no juzgues. Ah, pero vamos a ver en qué contexto, bajo qué circunstancias se puede y debe uno de juzgar y bajo qué circunstancia no debemos juzgar. Hay que tener en cuenta que todo un sentido muy amplio el deber o no deber juzgar, ¿sí? Pero eso lo vemos la próxima semana para que podamos entender en qué momento es correcto hacer un juicio o tener un juicio sobre alguien y en qué momento no nos corresponde a nosotros juzgar, ¿sale? Cuídense mucho, que Dios les bendiga, nos vemos el jueves, si Dios nos lo permite, que tengan un bendecido descanso, muy buenas noches.